Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos de manera puntual el tema conceptos jurídicos fundamentales. Y específicamente cuando nosotros invocamos a este tema, vemos que sin lugar a duda debemos de partir reconociendo, diferenciando qué es un deber fundamental, cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales, cuáles son los alcances que estos tienen, quiénes son los doctrinarios que emiten este significado y propiamente iniciaremos pues con qué entendemos por un derecho fundamental. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, vemos que de manera específica pues van ligados o van correlacionados al individuo como tal, ¿no? Porque son estos derechos humanos que tenemos nosotros como personas y que en ese mismo sentido el Estado tiene la obligatoriedad de garantizarlos, de protegerlos, de salvaguardarlos de la manera mucho más amplia, ya que es una obligatoriedad que tienen a partir de acuerdos o de pactos internacionales, que dicho sea de paso, el reconocimiento de los derechos humanos se empieza a reconocer a partir ya de manera específica a partir de 1948, donde la Organización de las Naciones Unidas crea esta comunidad internacional en donde se crean estos documentos jurídicos normativos y específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Repito, ya de manera específica, reconociéndose como tal. Sin embargo, bueno, claro está, si nos adentramos dentro de los antecedentes históricos, bueno, pues podemos encontrar el cilindro de Ciro, la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a especificar a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que repito es de 1948 y que esta da cabida también a los otros dos instrumentos jurídicos normativos que consagran la primera y segunda generación de los derechos humanos, que son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, con cada uno sus respectivos pactos internacionales y demás. Pero bueno, vemos que eso en otras cuestiones son estos derechos fundamentales, repito, que están ligados a nuestra dignidad humana y que son la proyección positiva, inmediata y vital con que nosotros contamos, ¿verdad? Y que constituyen, por tanto, la libertad y confieren también una autodeterminación, ya que si bien es cierto, el desconocimiento o cualquier forma de omisión, pues atenta de manera directa a nuestra dignidad y en ese sentido, bueno, impide nuestro desarrollo individual y también nuestro desarrollo personal. En ese sentido, vemos pues que también al hablar de los derechos fundamentales, pues estos van también correlacionados con la condición de democracia que se establece dentro de un sistema político, porque también esto va a generar un parteaguas para ver de qué forma se van a salvaguardar estos derechos, ya que como por ejemplo en nuestro caso, ¿no? En nuestro territorio mexicano, si hablamos de un sistema democrático, bueno, pues entonces en ese sentido, pues también debe ser la forma de protección de nuestros derechos. Pero si es autoritario, ¿no? Si es inquisitivo, pues cómo vamos a hablar de una protección efectiva de los derechos si empezamos pues coartando esta libertad, ¿no? Entonces vemos pues que estos se van a ver en mayor o en menor medida garantizados dependiendo esta forma de impartición o esta forma de ponderancia dentro de un sistema jurídico normativo, ¿verdad? También es importante que cuando nosotros hablemos de esta clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales, vemos que una de las características o una de las formas importantes en que los juristas empiezan a clasificarlos destaca el posicionamiento que tiene Hans Kelsen, quien propone una clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales tomando en cuenta el hecho ilícito o antijurídico, tomando en cuenta también a la sanción, tomando en cuenta el deber jurídico, tomando en cuenta el derecho subjetivo, tomando en cuenta el sujeto de derecho o persona jurídica y luego entonces a la responsabilidad jurídica. Cuando Hans Kelsen hace referencia al primer concepto jurídico fundamental, que es el hecho ilícito o una cuestión antijurídica, vemos que aquí nos indica que está posicionado en el mismo sentido que el postulado kelseniano, ¿no? Ya que establece que el hecho condicionante o el hecho forma parte de la condición de la sanción, ya que la conducta o el acto antijurídico es aquel que realiza el individuo contra el cual se dirige específicamente a vulnerar un derecho de tercero y que por tanto debe existir una sanción que va a ser proporcional a la falta que se cometa. En ese sentido, vemos que la conducta del individuo contra el cual se dirige la sanción va a llevar, repito, como consecuencia una pena. Y esta sanción jurídica es impuesta por los órganos del Estado cuando los individuos no observan una conducta adecuada o una conducta debida, ¿verdad? O impuesta por el órgano del Estado.
En este sentido, vemos pues que da cabida a un derecho subjetivo. Según Kelsen, queda sobreentendido en virtud de que frente al obligado a determinar o al sujeto que está obligado a realizar determinadas conductas, pues obviamente existe el pretensor y el pretensor es el órgano que tiene el deber jurídico de sancionar y que por tanto debe exigir un cumplimiento, ¿verdad? El deber jurídico hace referencia a la existencia de una norma válida que ordena determinado comportamiento. Por eso te dice el deber. Aquí es importante que nosotros retrocedamos y que identifiquemos lo que bien ya se comenta, que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El ser es aquello que emana de tu libre albedrío, cómo tú realizas determinadas acciones o cómo tú vas por la vida actuando, ¿verdad? Bueno o malo. Pero el deber ser no es aquello que pueda partir desde tu propia concepción, sino el deber ser es aquello que ante la sociedad sea considerado como permitido, como prohibido, porque recordemos que la norma jurídica se va a crear no a título individual, sino es ante todos aquellos acontecimientos que están detonando un desequilibrio social. Luego entonces surge este estado de necesidad para crear una norma y que en ese sentido se aplique para dirimir este conflicto. Entonces, el deber ser va a ser lo que de manera conjunta la sociedad considere como permitido, como prohibido, para que luego entonces se aplique la norma. Vemos pues que va enfocado en lo que Kelsen establecía como el deber ser, la conducta que nosotros como individuos debemos ajustarnos para que con independencia de nuestras pretensiones, pues sea lo que resulte más benéfico para todos, ¿verdad? Kelsen también tomaba en consideración la existencia de un deber jurídico como la validez de una norma de derecho que hacía depender una sanción de la conducta contraria a aquella forma que el mismo deber jurídico imponía como prohibida. Es decir, lo que tú tienes que realizar es aquello que todos consideremos como correcto y que luego entonces, si no lo realizas y tiene una consecuencia o perjudica a terceros, pues luego entonces va a ser aparejado mediante una sanción, ¿no? También es importante que identifiquemos el sujeto de derecho. El sujeto de derecho constituye el otro elemento fundamental referido al sujeto del deber y al sujeto de la sanción ante el cual el hecho ilícito o el hecho antijurídico recae. Es decir, el sujeto de derechos va a ser la persona a quien resiente la vulneración o el detrimento de su bien jurídico tutelado y también va a ser la persona que comete, ¿no?, esta vulneración. También es importante recordar que existe otro concepto jurídico que es la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica es la consecuencia que se presenta por la voluntad de un sujeto que debe imponerse deberes para conferir derechos a otro sujeto que se encuentra determinado dentro de la norma. Es decir, la responsabilidad jurídica va a ser todo aquello que se te vaya a imponer a un sujeto en específico porque realizó determinada conducta o comportamiento y esto trajo una consecuencia perjudicial a otro. Por tanto, existe esta responsabilidad. En ese mismo sentido, vemos pues apreciables alumnas y alumnos que vamos a continuar disertando los posicionamientos de diferentes doctrinarios en cuanto a los conceptos jurídicos fundamentales y así como también vamos a continuar abordando los demás temas que son inherentes a nuestra materia, tanto en nuestras subsecuentes cápsulas informativas como también en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Hasta luego.